Oye, vamos a hablar, no, el tema es un tema muy relevante porque tiene que ver con una enfermedad bastante dramática y prevalente en nuestro país, que es el cáncer de intestino, pero vamos a pasar por uno de nuestros, yo diría que ya es una de nuestras mascotas del programa, La mosca. la mosca, la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster. Te gusta Mira, si decirlo, ¿ah? Te tuviera, gusta tuviera un decirlo. perro le pongo drosófilo. Ahora, al tiro. Eso y el C. elegans, los dos modelos animales que me han Tú, conquistado últimamente. esto de la ¿cómo se llama? Drosophila Drosófilo. melanogaster. Es como a los periodistas deportivos les gusta decir el Borussia Mönchengladbach, algo así, porque lo dicen con una facilidad así como Claro, increíble. Entonces a claro. ti, como periodista especializado en ciencia, digámoslo, te gusta decir Me Drosófila, gusta, eso, me ya. gusta. Y para hablar de esto y más, vamos a tomar contacto. Hablemos serio ahora. Sí, por favor. Con Patricio Holguín, él es el investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, y él ha liderado junto al bioquímico Ignacio Medina una investigación muy, muy interesante, porque lo que han hecho es descubrir ciertos mecanismos celulares que podrían dar origen a los tumores relacionados con el cáncer de intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso. Patricio Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Patricio, primero la pregunta que probablemente más repetimos en estas entrevistas, pero que es ineludible, que es ¿cómo hacen el vínculo y qué les indica a ustedes que hay algo que se puede concluir respecto del origen de en este caso, este tipo de tumores, con usando este modelo animal, la Drosophila melanogaster? Es la clásica pregunta, Sí. ¿cierto? Pero la verdad es que nosotros con la mosca tenemos cosas en comunes mucho más allá, o sea, mucho más allá de lo que podríamos pensar, ¿cierto? Es un organismo tan pequeñito, pero claramente posee los mismos procesos que nosotros tenemos, ¿cierto? Tanto durante el desarrollo como también en la enfermedad. Y además, muchos de los genes, ¿cierto?, que están relacionados con las enfermedades humanas, ¿cierto?, están también en la mosca. Así que esa es como la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, uno asume que son muchos, finalmente, mecanismos fisiológicos que se pueden investigar en esta mosca y que sirven, digamos, para sacar conclusiones o iniciar otros caminos de investigación en el ser humano, ¿no? Exactamente. Mm. Sí, la mosca, a diferencia, ¿cierto?, de otros organismos, y como ustedes bien decían, como el C. elegans, tiene esa facultad de que es un organismo que se reproduce muy rápidamente y además de eso, por razones, ¿cierto?, éticas, ¿cierto?, es más fácil trabajar con este organismo, además de lo rápido, ¿cierto? Y claro, los mecanismos fisiológicos están muy conservados. Ujú. Bueno, ¿qué estaban buscando con el inicio de la investigación que derivó en este hallazgo, ¿no? En este descubrimiento de este mecanismo que puede dar origen a estos tumores? Lo que nosotros estábamos buscando era algo muy básico, ¿cierto? Y que funciona durante el desarrollo y durante la homeostasis de los tejidos. En este caso es muy importante para la homeostasis del tejido de la mucosa gástrica e intestinal. Y es que las células, ¿cierto?, en estas mucosas se van diferenciando, tienen que elegir a diferenciarse a diferentes tipos celulares, que son las que secretan, por ejemplo, las enzimas o el ácido clorhídrico, ¿cierto?, que están en el estómago, o proliferar, ¿ya? Y este proceso está ocurriendo constantemente. Y en la mosca existen también células que toman esta misma decisión durante el desarrollo. Es decir, o de proliferar o de decidir el camino al que van a tomar, en qué células diferenciar. Entonces nosotros estábamos muy interesados en eso y estudiamos una señal, ¿cierto?, que se llama Notch y que lo que hace es muy interesante esta señalización porque lo que hace es que permite decidir una célula si tomar un camino u otro. Es una decisión binaria, es decir, sigo hacia adelante o voy hacia atrás, o me divido o no me divido. Ese es como el tipo de decisiones que hace esta vía de señalización.
Ahora, cuando habla, doctor, estamos conversando con el doctor Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI. Cuando habla de decisión, ¿es tal como uno entiende? Digamos, porque es difícil pensar que la célula tenga, ¿no es cierto?, un libre albedrío como para poder determinar si toma un camino u otro, ¿no? ¿A qué se refiere con el término decisión? Decisiones, claro, no se refiere al libre albedrío, pero claro, sin embargo se refiere a que, claro, las células, si tienen una cierta cantidad de una señalización o de un componente, ¿cierto?, toman un camino. Y si tienen menos de este componente o de esta señalización, toman otro camino. Entonces, estas vías que permiten hacer estas decisiones, o por decirlo, ¿cierto?, de esa manera, ¿cierto?, son muy importantes en cáncer, por ejemplo, o en la diferenciación y en el desarrollo de los individuos. Claro, en el fondo entendemos que una célula que comienza a replicarse sin control, ¿cierto?, y empieza a replicarse rápidamente a sí misma, empieza a generar un tumor, y ese es el inicio del cáncer. Mi pregunta es, al entender el mecanismo de formación de tumores a partir de esta vía de señalización celular, ¿podemos entender más en general sobre el cáncer o los cáncer? Por supuesto, porque si uno entiende los mecanismos por los cuales una célula decide mantener su replicación, ¿cierto?, y de alguna manera competir con el resto y ocupar un nicho, ¿cierto?, y empezar a crecer y eventualmente convertirse en un tumor, es clave. ¿Te fijas? Entonces, entender la biología así muy al callo de por qué esa célula toma esa decisión es clave. ¿Sí? En este caso son células, para entenderlo bien, células que están presentes en la mucosa intestinal, ¿no? Exacto, están en el epitelio del intestino y también en los epitelios gástricos. Y son células troncales que lo que hacen es dar origen a los diferentes tipos de células. Y ocurre en estos tejidos, como por ejemplo en el intestino y en el epitelio gástrico, que están en constante, están renovándose constantemente. Entonces este es un proceso que está ocurriendo constantemente. Las células se están replicando, se están diferenciando y se están muriendo. Entonces cuando uno rompe este equilibrio, ¿cierto?, entre muerte, diferenciación y replicación, uno se puede generar, ¿cierto?, un tumor. Ese es más o menos el concepto. En tu investigación hay un elemento novedoso, ¿no? Un elemento que no ha sido explicado de una manera lo suficientemente correcta o convincente, o un hallazgo, digamos, de algún mecanismo que simplemente no se conocía. ¿Dónde está ese elemento diferenciador en esta investigación? Bueno, ese elemento diferenciador está en que nosotros lo que encontramos es que un lípido, ¿cierto?, que compone la membrana de las células cuando está en alta cantidad, lo que hace es que permite que esta señalización que promueve la replicación aumente descontroladamente. Y el aumentar descontroladamente puede causar este aumento de proliferación que se está diciendo, ¿cierto?, y eventualmente generar un tumor. Entonces, básicamente encontramos que este lípido, cuando está muy alto, lo que hace es que lleva al receptor de esta señal, que es lo que promueve la replicación, y inhibe de que este receptor se vaya a degradación, se degrade. Entonces, sigue señalizando, es decir, aumenta su señalización. Y básicamente ese es el mecanismo que encontramos. Y en ese sentido, Patricio, si pensamos obviamente en la aplicación terapéutica de este descubrimiento, uno tiene que pensarlo al reverso, es decir, cómo desactivar ese mecanismo en las células a ese nivel. Por supuesto, esa es la idea. Entre más conocemos los mecanismos por los cuales, ¿cierto?, se regulan este tipo de procesos, más elementos podemos alterar en ese mecanismo. Por ejemplo, uno podría alterar la cantidad de lípido, de ese lípido particular que activa la señal, o alterar el mecanismo por el cual, ¿cierto?, este lípido está alterando la señalización. Entonces, entre más conocemos, más dianas tenemos para alterar, ¿cierto?, el mecanismo patológico. ¿Y eso es parte del trabajo, perdón, de ustedes?
la continuación hacia esa dirección? Bueno, la idea es continuar en esa dirección, ¿cierto? Nosotros, utilizando la mosca, ¿cierto? Utilizando particularmente el intestino, esa es una proyección, y eventualmente, ¿cierto?, colaborar con otros grupos que están trabajando directamente, ¿cierto?, con cáncer de gástrico y intestino. Y la proyección terapéutica, como preguntaba Pancho, de este descubrimiento, digamos, de esta descripción que están logrando ustedes, ¿es similar a otras terapias que se están aplicando en relación con el cáncer en este momento, o sería un camino nuevo? Es un camino, entre comillas, nuevo, ¿cierto? Porque esta vía de seminización se sabe ya que produce este aumento en la proliferación. Sin embargo, lo nuevo acá es que abre un camino en el ámbito de los lípidos o de las grasas, ¿cierto? Y como esto puede ser influenciado por el ambiente, es decir, por lo que nosotros comemos, eventualmente esa podría ser una nueva, ¿cierto?, avenida para seguir en el camino terapéutico. Y el tema en general, en el cáncer, los lípidos, digamos, la grasa, constituyen, digamos, un factor que digamos, ayuda a la aparición o a la proliferación de tumores. Sí, por supuesto, especialmente en el intestino, ¿cierto? Hay una asociación muy alta en el alto consumo de grasa, ¿cierto? Y la producción de tumores. Y por otra parte, el alto consumo de grasa o de calorías, ¿cierto? También promueve, ¿cierto?, el crecimiento de tumores, ya que las células, para crecer, lo más básico, ¿cierto?, necesitan mucha energía. Entonces, si uno les provee mucha energía y mucha energía circulante, eso también ayuda. Pero directamente hay una asociación muy grande, ¿cierto?, entre el alto consumo de grasa, una dieta rica en grasa, ¿cierto?, y el desarrollo de cáncer de intestino. Claro, interesante eso porque es algo sabido, ¿no? Y sabemos que la dieta, obviamente, que tiene mucha influencia, mucha incidencia en la aparición de los tumores, en la aparición de cáncer en general, con distintas expresiones. Pero claro, los mecanismos específicos, uno por lo menos mirado desde fuera no los conoce. Claro. ¿Podría ser uno de esos mecanismos o el mecanismo? Yo creo que este es uno de esos mecanismos, porque hay varios lípidos que pueden afectar esta y otras vías. Cuando uno lo piensa, es mucho más complicado de lo que uno se podría imaginar. Claro. Y en general son mucho más que un solo mecanismo. Yeah. Entonces, la idea es comprender lo más profundamente posible todos los mecanismos posibles, y eso nos permite diseñar eventualmente mejores terapias para tratar el cáncer, por ejemplo. Estamos conversando con Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI. Patricio, al respecto de eso mismo, ¿ustedes trabajaron con células de la mosca o con la mosca como sistema? Es decir, ¿tienen aislada una variable, un mecanismo, en este caso, de señalización celular, o observaron los efectos en el sistema mosca? O sea, en la mosca lo que permite es que uno puede trabajar con la mosca, con el individuo entero. Perfecto. Eso es lo importante de la mosca y otros animales modelos, ¿cierto? Que permiten trabajar con el animal completo. Por eso hacía la salvedad al principio de la conversación de que el trabajar con este tipo de modelos no generaba problemas éticos, ¿no? Porque básicamente uno le está generando este cáncer a la mosca, ¿correcto? Claro, uno está manipulando. De hecho, uno lo que hace es manipular genéticamente a la mosca en las células particulares, que a mí me interesan, no en todas, sino que en las células, por ejemplo, en estas células troncales, que son las que con los que estamos trabajando, pero particularmente en esas células, ¿cierto? Y uno puede dirigir, ¿cierto?, herramientas genéticas que, por ejemplo, permiten aumentar la señalización o un lípido particular en una célula particular y generar este tipo de efectos.
Pero solamente para redondear el punto y respecto a lo que te preguntaba, entonces ustedes han visto que esto funciona no aisladamente en la interacción de las células, sino que también en la interacción del sistema en este caso, el modelo animal, ¿correcto? Sí, eso es clave en los modelos animales y en este caso, ¿cierto? Porque no es una célula que está aislada, ¿cierto?, en una placa, ¿cierto? Es una célula que está en un contexto fisiológico, está embebida en un tejido, ¿cierto?, donde existe homeostasis, etcétera. Entonces, tiene una mayor relevancia en ese sentido. Sí. Y la introducción de estos lípidos se hace de qué manera? ¿Eso es a través de manipulación genética? ¿Es a través de alimentación? ¿Cómo se hace? Se hace a través, en este caso nosotros lo hicimos a través de manipulación genética, manipulando las enzimas que lo producen. Ya. Entonces nosotros lo que hicimos básicamente es aumentar una enzima que produce el lípido o inhibir enzimas que degradan este lípido particular de tal manera de aumentar, ¿cierto?, el lípido en la célula particular. Y además de eso podemos mirar por técnicas también genéticas que usan sensores moleculares que permiten ver cómo este lípido aumenta en estas células particulares. ¿Cuál es Patricio, en el caso de esta investigación en particular, el camino que sigue o los pasos que siguen? Me imagino que esto se publica, ¿no es cierto? ¿Qué viene después de eso en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, el trabajo que tú estás realizando junto con el bioquímico Ignacio Medina. En nuestro caso es seguir utilizando el modelo, utilizar el intestino, en este caso directamente de la mosca, para probar este mismo punto, pero lo que es clave en investigación, y eso es como una regla, ¿cierto?, que no hay que saltarse, es que uno tiene que conversar con los que están al lado, ¿cierto? Entonces, con la gente que está trabajando directamente, por ejemplo, con humanos, o con células humanas, o con modelos de vertebrados, probar estos mismos principios básicos que estamos encontrando en estos animales modelos que son como que permiten hacer cosas mucho más sofisticadas en términos moleculares, ¿cierto? Pero poder llevarlas a estos otros modelos, ¿cierto? Y típicamente, o lo que te imaginas que tendría que pasar acá virtuosamente es justamente el pasar a estudiar esto en células humanas, o es necesario pasar por otros modelos animales quizás más complejos. Hoy por hoy uno podría pasar directamente a trabajar con células humanas o con organoides que son generados a partir de células humanas. Uno podría hacerlo. Hoy por hoy es posible hacer eso sin pasar por modelos intermedios. Ya. Así que eso hoy por hoy acelera mucho más, ¿cierto?, el paso de organismos, entre comillas, lo voy a decir para que no me caiga un rayo, ¿cierto?, de los que trabajan con drosofilas más simples, ¿cierto?, con modelos más complejos. Uno no sabe si los modelos son los que se ofenden o son los investigadores los que se ofenden. No, los modelos no se ofenden. Yo me ofendería si me escuchara a mí mismo. Patricio, te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el doctor Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Pancho,